¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gozo nuevamente compartir con ustedes las Escrituras. Estamos estudiando Filipenses en un viaje apasionado que estamos domingo tras domingo abriendo las Escrituras. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4. Les pido si son tan amables, imagino que están en familia viendo esto. Capítulo 4, versículo 2 al 3, vamos a estar leyendo. Dice así: Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Básicamente, en este capítulo 4 nosotros observamos una exhortación general de Pablo y una, posteriormente, exhortación particular. Notable porque Pablo dice en forma general a todos, versículo 1, que permanezcan firmes en la fe. Y en forma particular, Pablo exhorta a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, y no solamente eso, sino que pide a uno de los ancianos, a Clemente y a los hermanos que ayuden a estas a que así lo hagan. Este pasaje que tenemos aquí enfrente, acerca de una de las iglesias más sanas que tenemos en el Nuevo Testamento. No obstante, esta iglesia, según el capítulo 1, era perseguida, tenía un poco de persecución. Nosotros vemos también algo notable, el 1:28 al 30. Pablo dice que probablemente tenía un gozo no completo debido a las circunstancias en que se encontraban dentro de la iglesia. Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo no tenía un gozo completo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el mismo amor, no estaban unánimes, no sentían una misma cosa. Añade en el 2:14, notable, dice Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que vemos que había un problemita no resuelto, no estaban todos en la misma página, y a eso se le sumaba también la amenaza de los falsos maestros del 3:18 al 19 que ya estudiamos. Pero la amenaza más seria que Pablo aborda en esta epístola está en estos versículos donde Pablo menciona a dos personas influyentes en la iglesia, pero que estaban disputadas, que estaban de algún modo enemistadas, tenían un problema. La Biblia no nos detalla qué problema es, pero amenazaba seriamente la unidad del cuerpo, al punto que Pablo tiene que intervenir. Llama la atención que los ancianos, los diáconos, no habrían logrado nada con respecto a este problema de estas dos mujeres. Pablo tiene que mencionar en la epístola. Ahora, llamativo que Pablo en el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1, él menciona el hecho de que deben permanecer firmes. Y seguido a eso, el primer obstáculo para la firmeza espiritual, para la estabilidad espiritual, son los problemas de carácter interpersonal. Alguien ha citado 7 pasos para la estabilidad espiritual. Y el primero de los 7 se trata precisamente de la vida armoniosa de la comunidad eclesial. No es la primera vez, como dijimos, que Pablo aborda el asunto de la estabilidad. Permítanme leerles, por ejemplo, en Hechos 14:22, Pablo dice: Pablo y Bernabé iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos iban exhortando, y siempre las exhortaciones tienen el objetivo de lograr la firmeza espiritual. Combaten la inestabilidad de los débiles, de los que están incipientes. A los corintios también Pablo escribió: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean ese mandato: estad firmes y constantes. En el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 13, dice Pablo: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Notable, en cada tanto vemos esta misma exhortación una y otra vez. En el 1:27 de esta misma epístola en Filipenses, nosotros vemos que Pablo ya había hablado de la firmeza. Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros, ¿qué cosa? Que estáis firmes. Esto significa, dice Pablo, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Nos ayuda mucho ver por analogía negativa lo opuesto a la firmeza. Hablamos de firmeza, estar firmes, constantes. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto a la firmeza es la inestabilidad espiritual. Por supuesto, la inestabilidad espiritual conduce a la duda, la desilusión, el desánimo y, a la postre, un testimonio ineficaz. Las personas inestables son las personas más inmaduras en la iglesia, aquellas que no proveen fruto, generan conflictos y, para colmo, son las más propensas a la derrota espiritual. Son las más propensas a apartarse, enfriarse, son aquellas que no vencen el pecado, siempre son víctimas de las tentaciones, las personas inestables. La inestabilidad espiritual es un asunto gravísimo. Para poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el caso del primogénito de Jacob. Ustedes se acordarán, Rubén. Antes de morir, Jacob, el patriarca, llama a sus hijos. En el capítulo 49 de Génesis, versículo 4, leemos que Jacob dijo a Rubén, su primogénito: impetuoso como las aguas. Esto es inestable. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. La inestabilidad de Rubén lo llevó a fornicar con una de las concubinas de su padre. Como resultado, él perdió el derecho a la primogenitura. Entonces, es lógico que nos preguntemos, ¿cómo es que podemos lograr el mandato de Pablo de permanecer firmes? Como decía, hay 7 pasos que en el capítulo 4 se van desarrollando, y el primero de todos es el que tenemos en los versículos 2 y 3. El primer paso de los 7 es cultivar la armonía y la comunión en la iglesia. El segundo es mantener un espíritu gozoso, vamos a ver en la siguiente clase. Tercero es aprender a contentarse. Cuarto, descansar por la fe en el Señor. Quinto, reaccionar a los problemas con oración y con gratitud. Sexto paso para estar firmes es pensar correctamente en las virtudes dignas de Dios, o pensar correctamente. Y por último, obedecer las normas divinas. El séptimo se desglosa como un efecto dominó del resto. Entonces vamos de vuelta aquí en el asunto, en el primer paso de la firmeza espiritual. Hermanos, queremos ser firmes, no queremos ser inestables, sin fruto, problemáticos, no queremos estar ahí como un blanco fácil del maligno, queremos estar firmes en la fe, y sabemos que el primer obstáculo, el primer palo en la rueda de la firmeza espiritual son los problemas interpersonales. Así que la propuesta en esta ocasión es: los creyentes deben velar por la armoniosa unidad en la iglesia. Voy a repetir esto: los creyentes, todos, vos y yo, debemos velar por la unidad armoniosa, o la armoniosa unidad de la iglesia. La pregunta entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, como hijos de Dios, velar por esa unidad? ¿Qué podemos hacer? Según se desprenden aquí de estos 2 versículos, 2 cosas. ¿Cómo deben los creyentes velar por la armoniosa unidad? Primer punto, al buscar la obediencia o la sujeción humilde a Cristo. Y en segundo lugar, al confrontar cualquier amenaza a la unidad. Veamos el primer punto entonces. Los creyentes deben velar por la armoniosa unidad en la iglesia al buscar someterse humildemente a Cristo, a la sujeción a Cristo. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Notable, porque el problema de 2 personas, ¿cómo logramos que 2 personas maduras, 2 personas tan influyentes se reconcilien? Es una gran pregunta, y una pregunta de carácter práctico. Y qué bueno que Pablo, inspirado por Dios, responde a este asunto. Y la respuesta está allí, la clave en el Señor. Si las personas se ponen bien con Dios, automáticamente las personas se reconcilian. Porque el asunto, el pecado fue lo que originó el primer drama, ¿se acuerdan? Entre Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, cuando pecan,
hay una separación entre ellos, el hombre comienza a acusar a la mujer, se tiran la culpa, en ese momento hay un cisma, ya no hay dos seres humanos compatibles desde aquel entonces, no es sino hasta que Dios regenera el corazón del hombre, que el hombre puede lidiar con el pecado, luchar la batalla espiritualmente y salir victorioso. Ser humilde, someterse a Cristo y en Cristo, estar de un mismo sentir, estar en armonía con el resto. Básicamente es eso. La comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es elemental para desarrollarse espiritualmente, para mantener, ¿qué cosa? La estabilidad espiritual, para estar firmes, firmes ante los embates del maligno, firmes ante las tentaciones, firmes ante el desánimo, ante las dudas, los malos pensamientos, firmes ante cualquier incitación del maligno. Sin embargo, si estamos peleados, si estamos enemistados en ese ambiente, es propicio que el diablo nos derrote, que los pensamientos nos turben, nos quiten el gozo. Y es lo que estaba pasando en Filipos. Porque la fuerza del conjunto es la fuerza de cada individuo en particular. Cuando una iglesia, algunos miembros están en problemas, esa iglesia está dolida. Los miembros no saben hacia qué lado apoyar. La división está allí como que en el ambiente, tácitamente, cobrando vida. Cuando más surgen los problemáticos se comienzan a aislar, a separar del resto. Y cuanto más aislado un creyente está del resto, más se enfría, más pierde la perspectiva y más probable es que sea inestable, que no sea firme. Sin embargo, un creyente que está siempre en coinonía, que está humillándose constantemente, que está confesando, confrontándose con otros creyentes, es un creyente que va a crecer, que va a tener fruto. La iglesia debe ser, hermanos, y estarás de acuerdo conmigo, que debe ser un lugar, no donde la gente te juzgue, no un lugar donde vos te aísles, un lugar donde vos tengas temor de que te critiquen. No, la iglesia es un lugar donde te acogen, te apoyan, donde te cuidan. Es un lugar donde se rinden cuentas los pecadores mutuamente. Yo te rindo a vos, vos a mí. Es un lugar donde nos cuidamos todos. Al final vamos a ver un poco acerca de esta esencia de la comunidad de gracia, que es una familia, literalmente es una familia espiritual. En Gálatas capítulo 6 vemos que Pablo da una guía a aquellos que tropiezan y caen. Ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Y luego añade versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. La iglesia siempre es un lugar para amonestar a los ociosos, a los que están de balde. También es para alentar a los que tienen poco ánimo, para sostener a los débiles y para ser pacientes con todos, según Tesalonicenses 5:14. No obstante, para que un ministerio sea así de edificante, de que se amoneste a los ociosos, de que se aliente a los de poco ánimo, de que sostenga a los débiles, que sean pacientes con todos, necesita de armonía, necesita de firmeza. Y la gran amenaza a esta firmeza era el problema que estas dos mujeres estaban teniendo ya por un buen tiempo, sin fruto de reconciliación. Era imperativo, y también para nosotros en estos días, era imperativo que los filipenses fueran de un mismo sentir. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos, vean esa frase, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Notable el versículo, solícitos, prestos, rápido. ¿Para qué? Para guardar, para ser un custodio de la unidad en la iglesia, la unidad del Espíritu, bajo el vínculo que lo aprieta todo, el vínculo de la paz. Hay otros versos que podemos ver, pero vamos a centrarnos, no vamos a salirnos en estos dos versículos, del versículo 2 y 3, Pablo 2 veces utiliza la palabra ruego. Pablo ruega en 2 ocasiones, esto demuestra el tono de súplica. A la vez que él suplica, al mismo tiempo anima a resolver el conflicto de forma rápida. ¿Por qué es tan importante entonces? Ya está por demás, pero para hacer un énfasis. Resolver un problemita interpersonal. ¿Por qué es tan importante tratar este asunto dentro de una carta?
Porque incluso si la doctrina es sana, si la iglesia es firme, la falta de unidad mina su poder y al fin de cuentas destruye el testimonio. Y eso trae desaliento, eso perjudica el impacto del reino de Cristo en la tierra, en ese lugar. La iglesia que, dijo un puritano, la iglesia que enfrenta enemigos externos no puede darse el lujo de tener enemigos internos o riñas en su interior. Esta clase de situaciones solamente da un lugar propicio para que el maligno quite ventaja, para que el maligno enfríe o dañe el testimonio. En el capítulo 2:2, Pablo suplicó, dijimos, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El hecho de que Pablo no tuviera un gozo completo era señal de que él estaba en desacuerdo con la riña de estas dos mujeres o con la política que la iglesia había tomado con relación a estas mujeres. Otro indicio de discordia y de pelea entre los filipenses, como dijimos, era el 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué Pablo tiene que dar un mandamiento de que no murmuren, no peleen, si estaba todo bien? Evidentemente no estaba todo bien, había peleas, había murmuraciones, no sabemos a qué. Probablemente era algo en torno al ministerio. Algunas pensaban que tenían que ofrendar de esta forma o hacer el ministerio de esta otra forma. El punto era que, sea cual sea, habían actitudes no espirituales, había orgullo, había egoísmo, había problemas, había pleitos. Y el pleito se estaba prolongando y haciendo cada vez más difícil. Los problemas interpersonales son una cuestión común, tanto en la Biblia, en cada carta que leemos, porque no es la única carta que recibe una amonestación de este tipo, sino que vemos en varias cartas, pero también vemos que es un problema real en nuestros días. 2000 años después vemos que las iglesias y tenemos problemas de mentira, problemas de rumores, problemas de orgullo, y que más que menos siempre tiene una parte de culpa en cualquier cuota de problema que hay en la iglesia. Y estos problemas interpersonales lo único que hacen es obstaculizan el reino. Porque a fin de cuentas, como el salmista decía, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No estamos aquí para nosotros, estamos aquí para el reino de Dios. No estamos aquí para nuestros méritos, no estamos aquí para nuestros planes, para hacer nuestros caprichos, sino para hacer la voluntad y los planes de Dios. A la iglesia de Corintio, la iglesia conflictiva, le conocen algunos, Pablo escribió en 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Muy semejante a lo que dicen los filipenses. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En este versículo puedes subrayar cada vez que se repite la frase mismo. Misma mente, mismo parecer, misma cosa. Y si se pone a pensar, los problemas interpersonales surgen cuando no hay un mismo parecer, cuando no estamos en la misma mente, cuando no estamos persiguiendo o hablando la misma cosa. Hacer un análisis del último problema que tuviste con alguien y vas a encontrar una de estas tres cosas. Alguien habló otra cosa, tenía otra lista de prioridades en su agenda. Alguien tenía otro modo de pensar en cómo o en el cuándo hacer las cosas y tenía otro parecer. Pedro también exhortó a sus lectores diciendo en 1 Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y añade, amigables. Me quedé pensando en este versículo, ¿qué es una persona amigable? Soy yo una persona amigable, pensé. Una persona amigable, una persona que no explota tan rápido, que se muestra, como dice el proverbio, se muestra amigo. Pablo sabía muy bien que si Evodia y Síntique, si hacían honor a su nombre, estas dos mujeres, si buscaban estar bien con el Señor, ellas automáticamente estarían en sintonía, estarían bien entre ellas mismas. Porque si el problema vertical se soluciona, el problema horizontal automáticamente sucede como efecto dominó. Estar bien con Dios es estar bien con el semejante.
Porque para estar bien con Dios yo tengo que venir humillado, yo no puedo venir altanero, altivo con Dios, tengo que venir humillado en los términos de Dios, vengo a someterme a Dios. Por eso dijimos, el primer punto para buscar la armonía en nuestra iglesia, hermanos, es estar bien con Dios, venir a sujetarnos a Cristo en los términos de Cristo. Sean de un mismo sentir en el Señor. Una cosa es, seamos de un mismo sentir, bueno, los olimpistas, si yo soy Olimpia, soy Olimpia y estamos aquí. Pero ser de un mismo sentir habla en el sentido de en el Señor. Es notable. La palabra sentir es proneo del griego, que aparece 7 veces en todo Filipenses. En el 1:7, 2:2, 5, 3:15, 3:16, 4:2 y 4:10 aparece esta frase, de un mismo sentir. La palabra significa, más que pensar, es una disposición. Es una unidad moral, sean cuales sean las diferencias intelectuales que puedan surgir, es una unidad en lo moral bajo la palabra de Dios. Es ponerme dispuesto, es entregarme. Estar de un mismo sentir es literalmente rendirme al plan de Dios. Porque el plan de Dios es mejor. El plan de Dios, a fin de cuentas, es el que se va a llevar a cabo, el que realmente funciona. Y a pesar de que no lo entienda todo, yo me someto. Voy a ir entendiendo después, seguramente. Entonces, primer punto, los creyentes deben velar por la armonía y la unidad de la iglesia. ¿Y cómo hacen esto? En primer punto dijimos, al buscar sujetarse humildemente a Cristo. Al hacerlo, automáticamente las diferencias se disminuyen, se minimizan y hay posibilidad de reconciliación. Pero en segundo lugar, el segundo punto y último, es cómo los creyentes van a velar por la armonía y la unidad de la iglesia al confrontar en conjunto con los demás miembros cualquier forma de amenaza a la unidad. No tenemos que ser pasivos ante cualquier forma de amenaza, ante cualquier peligro que amenaza con destruir o quebrantar la unidad o la paz de la iglesia. Versículo 3, dice Pablo, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí tenemos un versículo notable porque al estudiar nos damos cuenta que Pablo está citando a una persona por su nombre, aunque aquí la Reina Valera traduce el significado del nombre de la persona como compañero fiel. Pablo hace un juego de palabras. Este hombre probablemente se llamaba Cícigo. Te ruego a ti, Cícigo. Hace un juego de palabras que significa compañero o yugo, o verdadero colega, también traduce la versión moderna. Al parecer es un juego de palabras como está acostumbrado Pablo a hacer con Onésimo, con Bernabé. Por ejemplo, veamos, Bernabé se le conocía como, era el significado hijo de consolación, Hechos 4:36. Cícigo, aquí Pablo cita en Filipenses, Cícigo era compañero fiel. Onésimo era realmente útil, su significado. Entonces, una costumbre de aquella época, una forma de escribir, Pablo hace un juego de palabras y le pide a Cícigo, que se traduce como compañero fiel, pero Cícigo era el nombre de una persona, le pide a Cícigo, que probablemente era uno de los ancianos mencionados en el 1:1 de la iglesia de Filipos, le pide a él que ayude a estas dos mujeres a que resuelvan el conflicto de la forma que explica Pablo, en el Señor. Algunos preguntarán, ¿cómo es eso de que tengo que hacerlo en el Señor? Bueno, aquellos que manejamos las Escrituras, nos vamos con el hermano y tratamos de confrontar con las Escrituras, que se deponga su orgullo, que se humille, que se arrepienta ante Dios y que se reconcilie, que venga el arrepentimiento y fe al Señor. Evidentemente que ese hermano y cada uno por su cuenta hace lo mismo, hará posible que estén unánimes en el Señor. Pero esto es un trabajo pastoral y recae, aquí vemos sobre Cícigo, a quien Pablo amonesta y anima a que lo haga, pero él no lo haría solo. Vean que él sería ayudado por Clemente. Algunos han dicho que Clemente probablemente se refería al Clemente de la historia del cristianismo del siglo I, pero es una mera hipótesis, no hay ninguna prueba de eso.
Era un nombre común de la época, no sabemos quién. Lo que sabemos era que un hombre que iba a ayudar, no sabemos si era un diácono, si era otro anciano de San Filipos, no sabemos. Pero tanto a Cícigo como a Clemente le piden que ayuden a reconciliar a estas dos mujeres. Hay una teoría, hay varias suposiciones de quiénes eran estas mujeres. No sabemos nada de Boy y Síntique. Algunos piensan que representan al grupo judío y al grupo gentil en la misma iglesia. Otros piensan que representan a Lidia y a otro grupo. Lo cierto es que son meras conjeturas, pero parecen ser realmente personas por nombre, porque Pablo dice que estas mujeres le habían ayudado anteriormente a combatir en el Evangelio y que estuvieron cuando Pablo estuvo, así que descartamos esas teorías. Creemos que se refieren a dos personas que tenían un problema relacional, una diferencia según el ministerio, acorde al ministerio. Pero este funesto desacuerdo entre estas dejaba ver incluso que las personas más maduras en la iglesia pueden llegar a volverse egoístas al punto de enredarse en controversias necias. No importa cuántos años tenés en la iglesia, no importa tu grado de madurez, tu estudio académico o tu nivel teológico o tu pensamiento tan fino en la teología, no importa. Todos somos falibles. Todos estamos peleando con esta carne constantemente y vemos que el pecado tiene poder y si nos descuidamos caemos fácilmente en la trampa y el engaño del pecado. Como dice un hermano, pisamos el palito y tenemos problemas. Ofendemos, dañamos, como dice Santiago, todos ofendemos muchas veces, no pocas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguien no ofende, este es varón perfecto, dice la Escritura. Tenemos, sin embargo, la obligación y el llamado, según estos versos, el llamado, la obligación de guardar la unidad, de ser solícitos. Pero con el paso de los versículos vemos que Pablo no quería olvidarse de nadie y Pablo agrega la frase a los demás colaboradores, dice Pablo. Y si bien es cierto que sus nombres de estos colaboradores, de estas personas, no están escritas en Filipenses, sí están escritas en el libro de la vida. El libro de la vida es un asunto teológico que habla del registro de forma metafórica, porque Dios no hay que llevar registro de nada, Dios lo sabe todo. Pero es el registro donde Dios supuestamente anota el nombre de los redimidos. Es una forma, un lenguaje humano, antropomórfico, para ayudarnos a nosotros a entender de que una vez salvos, siempre salvos, de que, es más, estas personas que están en el libro de la vida están desde la eternidad escogidos por Dios. Hay muchos versículos. Por ejemplo, tomo algunos. En Lucas 10:20 dice Lucas: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesucristo, hablando, le dice a sus discípulos que no se regocijen porque se fueron a echar fuera demonios y habían algunos demonios que no salían y le cuentan esto a Cristo y Cristo le dice: no se preocupen, no se maravillen ni se gocen en que los espíritus se sujeten. No, el gozo que deben tener es a causa de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por contrapartida, viendo de forma negativa, los que no están escritos en el libro de la vida, según Apocalipsis, evidencian que no son salvos al permitir el sello de la bestia, al adorar a la bestia. Capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es evidente entonces que los que adoran a la bestia no son salvos, no son creyentes, no son parte de la familia de Dios. Estas personas que nombra aquí Juan en Apocalipsis 13 van a la condena eterna. En cambio, los nombres que Pablo tenía en mente cuando cita a los colaboradores, aquí en Filipenses 4:3, que van a ayudar a Cícigo, el anciano, y a Clemente, estos son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de la familia de Dios. Y nos habla de que el trabajo de confrontar aquellas amenazas de la unidad no es solamente un trabajo pastoral. Hermanos, es un trabajo colectivo de todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia debe estar alerta, como un guardia de seguridad, como un custodio de la santidad de Dios,
de aquellos posibles dramas que puedan surgir. Y todos debemos ser pacificadores, debemos estar allí poniendo paño frío, analizando, confrontando a aquel orgulloso, animando al débil. Esa es la iglesia, el cuerpo de redimidos. Estos filipenses que cita Pablo tienen en mente, no sabemos quiénes eran, pero por la pinta ayudarían al anciano y a Clemente a estas mujeres. Esto nos habla también de compañerismo. En la iglesia hay compañerismo. En la iglesia no hay claques, no hay niveles jerárquicos. En la iglesia somos uno en el Señor, no hay niveles de privilegios. Somos hermanos en Cristo. Y el mayor privilegio que tenemos todos es que fuimos escogidos sin merecerlo. Y el hecho que estamos en la iglesia, que pertenecemos al cuerpo, debe ser nuestro mayor gozo. En cambio, la discordia quebranta la unidad, la discordia quebranta la estabilidad y la firmeza que debería haber en la iglesia del Señor. La estabilidad o la firmeza que Pablo dice, estén firmes. Para que haya firmeza se requiere paz, se requiere armonía. Cristo dijo por eso, bienaventurados los pacificadores. Permítame ir terminando con una aplicación práctica, porque nos hace pensar mucho este párrafo acerca de nuestra iglesia, de nosotros mismos. Cada uno con su corazón y con el Señor puede en humildad, honestidad ver. Estuve leyendo un material que Alejandro Pelufo me envió acerca del orgullo y la humildad. Ese material habla de las 30 caras del orgullo y me llamó mucho la atención. No hace falta que diga cuántas veces me sentí identificado, pero notable que el material te hace pensar y meditar en cómo el pecado engañosa, de una forma muy estratégica, te va engañando, presentándote faceta tras faceta de cómo el orgullo puede cambiar sus caras para poder hacerte pecar. La vida cristiana consiste en una constante negación del yo, una constante entrega a la humildad, una renuncia a mis pretensiones, incluso justas, por el bien mayor, por el bien del reino. Porque es el reino de los cielos lo que importa. Todo lo que importa es el reino de los cielos. El Evangelio es el Evangelio del reino. Entramos cuando nacemos de vuelta, nacemos para entrar al reino. Lo que el futuro anticipa es la venida del reino futuro. Adoramos al Rey, servimos al Rey, hacemos la voluntad del Rey. Él gobierna nuestras vidas, somos esclavos de Él. Lo que vemos aquí en el mundo, opuesto al reino de Dios, es el programa antirreino del maligno. Y logra sus objetivos por medio de corazones duros, frívolos, por medio del ocio, de la distracción. Somos parte del reino magnífico de Dios, pero ojo, no somos parte del reino como súbditos cualquiera, somos parte del reino de Dios como parte de su familia real. Esto es gracias a la doctrina de la adopción, que Él nos adoptó, como dice Efesios capítulo 1, como sus hijos aceptos en el amado. La iglesia, hermanos, no es un club social, no es una organización política que está ahí entrelazada con intereses comunes o pasatiempos compartidos. No, es en virtud a la obra del Padre, atiendan, a la obra del Padre, a la obra redentora del Hijo y a la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nosotros estamos objetivamente unidos el uno con el otro, formando lo que somos la gran familia de Dios. La familia de Dios. No es de sorprender entonces que cuando vos leas la Biblia ves que los primeros cristianos se trataban como hermanos, como familia, como hermanos y hermanas, compartían las cosas, se estimaban mutuamente, cada uno como el superior a suyo propio. Nosotros también hoy día, seguramente por el hábito o por la jerga, decimos, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? ¿Cómo estás? Pero de forma real y objetiva, somos hermanos. Compartimos objetivamente lazos comunes muy profundos, no epidérmicos, no superficiales. Algunos versículos nada más. En Hechos 1:15 al 16 leemos que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Vean, está hablando Pedro acerca de, se levantó en medio de los hermanos, varones hermanos, Romanos 16:14, Pablo despidiéndose de los cristianos que están en Roma, dice, saludad a Asicrito, Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y añade, y a los hermanos. Filipenses 4:1, Pablo dice, así que, hermanos míos amados y deseados, goce corona mía. Vean, Pablo de una forma muy amable. Y esto no es una exageración, no es una forma de una estrategia de venta o de marketing. Esto es real. Habla de una verdad, teología objetiva. Teológicamente somos hermanos, somos familia. En 1 de Timoteo 5:1-2 dice Pablo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Notable, ¿verdad? El ejemplo que utiliza allí Pablo es el ejemplo de una familia, padre, madre, hermanos, hermanas. Mateo 12:46-50. Este verso quiero que lo busques, es un verso notable porque Cristo estaba hablando, vienen unas personas y dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Vean, 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, notable, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Para pensar, ¿qué es una familia, hermanos? No se trata de una unión, una familia no es una unión superficial, sí que no lo es. Ahí no están las personas por gusto o compartiendo por ideas, no están juntos por eso. No están ahí por el modo de pensar subjetivo o el aprecio subjetivo por escala, te quiero mucho, poco, poquito. En vez de eso, los hermanos y las hermanas en una familia real, es un ejemplo esto, en una familia están unidos por algo muy profundo que es el lazo de sangre. ¿Cuál es la unión? Es la unión objetiva que resulta, esa unión, del amor del padre y la madre. Por la unión de ese amor objetivo del padre y la madre, nace la descendencia, nacen los hijos que están unidos por esa línea de amor, por esa línea sanguínea. Uno puede no siempre llevarse bien con los hermanos, puede tener ciertas diferencias, pero el vínculo que los une es un vínculo profundo y objetivo. De igual forma, en la iglesia de Dios, puede ser que no te caiga tan bien aquel cómo se ríe esta hermana, el peinado de tu otro hermano, no te gusta cómo habla el otro. Hermanos, es normal que tengamos diferencias, es normal. Pero es de cristianos y es de los hijos de Dios, de la familia de Dios, que los cristianos se caracterizan porque se niegan a sí mismos, porque deponen sus orgullos, porque ellos están peleando la carrera constantemente, peleando contra la carne y están estimando a los otros como superiores a él mismo. Y es a este apelativo lo que vemos aquí Pablo, donde dice que ayuden a estas a que sean de un mismo sentir. Nos pertenecemos, hermanos, el uno al otro. Si yo te daño a vos, me daño a mí mismo, porque somos parte del mismo cuerpo. Es por la gracia de Dios que nosotros no estamos solos, como una isla, como un carbón que está enfriándose. Nosotros afrontamos las pruebas juntos, las dificultades en armonía, apoyándonos. En las horas más oscuras estamos allí y contamos con la ayuda de los hermanos, porque Dios se vale de medios. Si bien el reino universal de Dios está siempre gobernando el mundo, Dios se vale de un reino mediador aquí en la tierra y siempre se valió de mediadores, y Dios se vale de medios para hacer su obra. Y en el momento más oscuro Dios es el Dios del oportuno socorro. Levanta a un hermano que te lleva una ayuda, una palabra de ánimo, que te conforta, que te consuela, porque somos una familia, hermanos. A fin de cuentas, vamos a estar una eternidad juntos en el cielo. Si somos creyentes, vamos a estar juntos en la eternidad. Y es aquí en la tierra donde cuando vos y yo nos negamos el uno al otro, estamos, como dice la Escritura, santificándonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Es por eso que Pablo dice en Colosenses que para poder estar unidos, escuchen, se necesita de una vestidura elemental. Estamos estudiando los miércoles acerca de la primera epístola de Juan y estamos hablando acerca del amor que el que ama a Dios debe amar a su hermano. Vean aquí Colosenses 3:14, por favor, ya termino. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquello que une todo, el cinturón que ataja todo, aquello, el pegamento que une, por así decir, la comunidad de gracia, es el amor. El amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido, el amor no mira las faltas, el amor no envidia, no guarda rencor, el amor no deja de ser, no es algo temporal. El amor verdadero, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones se va perfeccionando en nosotros. Y nosotros evidenciamos ese amor al amar al hermano, al tenernos paciencia, soportándonos unos a otros. Es de ese modo que Cristo es glorificado y es evidenciado en nosotros. Obviamente esto, hermano, es más fácil de decir que hacer. Pero es un llamado y es el primer paso, el primero de 7, para lo que se conoce como la firmeza espiritual. ¿Quieres estar firme espiritualmente? ¿Quieres estar arraigado y cimentado en la verdad? ¿Qué te falta? Conocimiento. Hay veces que ya dominas la Biblia, pero te falta la aplicabilidad. Aquello que por el uso, tener discernimiento entre el bien y el mal, la aplicabilidad de, si tenés problemas interpersonales, examina tu corazón. Los creyentes, dijimos, deben velar por la armoniosa unidad de la iglesia. ¿Cómo? Primero, al buscar sujetarse humildemente a Cristo, estar bien con Cristo es estar bien entre nosotros. Y en segundo lugar, al confrontar en conjunto, un trabajo que para todos, compañerismo, al confrontar en conjunto a cualquier amenaza contra la unidad. Dios quiera bendecirnos con su palabra y aplicar a nuestros corazones. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, porque por medio de ella nosotros podemos afianzarnos, estar firmes, tenemos las promesas, Señor, que recargan nuestras esperanzas y, Señor, nosotros nos santificamos, tenemos una lucha diaria contra el pecado, es engañoso, Señor, y de varias maneras se presenta, sin darnos cuenta estamos siendo orgullosos, estamos ofendiéndole a otros. Ayúdanos, Señor, a ver aquellos pecados que nos son ocultos. Señor, tú sabes aquellos problemas interpersonales que aquejan a tu iglesia. Y es una barrera grande que impide que seamos íntegros, que estemos firmes, obstaculiza la comunión y hace que muchos estén aislados, hace que muchos estén inestables y sean víctimas del enemigo. Padre, te rogamos que tú des un corazón dócil y humilde a cada hermano que está escuchando tu palabra, para que de ese modo pueda luchar efectivamente contra el pecado de su corazón y salir victorioso. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.